Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar un segundo video en el que seguimos creciendo en la enseñanza de la ciencia de datos en la Universidad de Antioquia, en esta unidad didáctica de introducción a la ciencia de datos y al Machine Learning. Esta vez ya en la parte de estructuras de datos, en la parte de introducción a Python para ciencia de datos, en la parte de estructuras de datos. Vamos a pasar aquí al R desde nuestro cuaderno Júpiter de Anaconda, que nos permite convertir el cuaderno en una presentación en diapositivas. Y tenemos aquí para empezar cada cuaderno en el Opening Colab, que es el que permite a los estudiantes, al darle clic en él y conectar con Google Colab el cuaderno, y así tener una copia de él, porque pueden ir al archivo y guardar una copia en Drive, en GitHub o descargar como IPGNB o como .py. La recomendación es que siempre les guardes una copia en tu Drive para poder editar todo lo que aquí en el video se te presenta. Luego de ver que funciona bien, siempre va a haber un video de apoyo a la lectura interactiva y experimental de este cuaderno, y entendemos lectura interactiva en la que el estudiante puede interactuar con el texto, es decir, hacer una lectura en la que él pueda dialogar con el texto a través de animaciones y experimentar cambiando los valores asociados a los parámetros en las líneas del cuaderno y ver qué pasa cuando él cambia dichos valores y poder llegar a conclusiones en las líneas Markdown. Entonces, a eso le llamamos nosotros lectura interactiva y experimental de este cuaderno. Y bueno, pues tenemos también una manera de repaso que en este cuaderno sobre estructuras de datos, de que recordemos efectivamente cuáles son los datos asociados a Python, que son los string, los int, los float y los booleanos, y que las estructuras de datos, la que hemos visto es listas, y la que vamos a ver es tuplas, y la que seguiremos viendo es diccionarios. Entonces aquí podemos, como con control menos, delimitar entre tilde invertida a la palabra string o str, o los datos str, para que nos quede, cuando editemos la línea, esta línea Markdown, quede lo delimitado entre tilde invertida con la fuente o el tipo de tipografía, valga la redundancia, de línea de código de Python. Así también para int, que es otro tipo de dato, tipo entero, que requiere menos espacio de memoria, y los tipos float, y ya los tipos booleano, que son true y false, que también aquí lo vamos a delimitar entre tilde invertida para que se vea con tipografía de Python, de línea de código de Python. Y las listas serán las que se habían visto, y en este cuaderno veremos las tuplas o los tuples. Las strings, recuerden que son para nombres de personas, por ejemplo, y para describir variables categóricas en general. Y las int para describir variables como la edad, la cantidad de estudiantes en un salón de clase. Y los tipos float son los datos para describir, por ejemplo, variables numéricas continuas como la estatura y el peso. Aquí ya ponemos otra vez control más para que nos quede bien grandecito, y ahora mire cómo nos resalta que los tipos de datos str, int y float son los más usuales en Python, además de los booleanos, cuyos valores son o true o false, y que las estructuras de datos que ya hemos visto son las listas. Podemos acceder al programa del curso para poder siempre mirar, pues estamos en Python, ¿qué sigue? Pues después de Python, aquí nos mostrará el programa. Aquí bajaríamos a ver el programa. Bueno, en este caso el vínculo lo tenemos que actualizar, entonces lo
actualizamos en didáctica en ciencia de datos en la propuesta y le ponemos la propuesta investigativa en cuanto a la cartilla de introducción a la ciencia de datos en la Universidad de Antioquia. Y aquí al llegar a esta parte, pues tomamos este vínculo de GitHub y lo ponemos en nuestra carpeta sobre tuplas. Aquí le ponemos control S, cerramos, aquí volvemos a tuplas. Bueno, tratar de restaurar, intentar restaurar ahora, cerrarlo, tuplas vínculo del programa del curso, pues aquí nos faltaba, se lo incluimos, volvemos a correr la línea y ahora vemos de que, a ver si funciona, y así el lector pueda fácilmente ir al programa del curso, objetivos, evidencias, planes, y en la metodología resumida vea que aquí vamos a ver Python, estamos viendo estructuras de datos de Python, luego ver estadística, algunos elementos de estadística para ciencia de datos, luego cómo construir modelos de regresión y cómo construir modelos de clasificación. Luego volver acá, vamos a recargar y seguimos en la presentación. Aquí mostramos a algunos de los protagonistas de esta constitución de este saber para ciencia de datos en la Universidad de Antioquia, que son jóvenes investigadores, entre los que está Stephanie, Giovanni Reales, Janis Zúñiga, que han ayudado mucho a la constitución de este saber para la introducción a la ciencia de datos en nuestra universidad. Y aquí también hay control más. Tenemos una forma de participación en clase con llamada a la participación en forma aleatoria. Este programa también lo queremos siempre que nos quede a través de un idle de Python. Entonces aquí, por ejemplo, creamos un nuevo archivo, le damos nombre y vamos a hacer llamada. Por ahora para este semestre está en llamada aleatoria, luego tendrá llamada aleatoria y valoración de la participación. Entonces aquí lo salvamos y le decimos dónde, pues le decimos que lo guarde en documentos en GitHub, en didáctica en ciencia de datos, una propuesta, la unidad didáctica alrededor de estadística en cuanto a estructuras de datos, y en esas estructuras pues en la carpeta de tuplas, y ponemos acá llamada aleatoria a participar, llamada aleatoria a participar en clase, participar en clase. Ese sería un archivo, entonces .py, le puedo poner .py, y eso nos permitirá, aquí ponemos este programa automatiza la llamada aleatoria a participar de los estudiantes y la valoración de su participación. Ya luego, después de esta línea de comentario, colocamos la primera función, que es crear una lista de estudiantes. Aquí entonces control menos, aquí ya entonces control C, y nos vamos a nuestro isla de Python, al programa .py llamado llamada aleatoria. Copiamos esta función, crear lista, esa función de usuario que le entra la ubicación de la lista de los estudiantes, que generalmente va a ser una URL de GitHub, y luego volvemos otra vez a la siguiente diapositiva, control Z,
Aquí tomamos esta otra, control C, y volvemos otra vez a Python y ya le ponemos también la función llamar al estudiante a participar, que es el que va de la lista de clase a hacer una lección aleatoria, y luego de eso le damos la ubicación y llamamos a la función crear lista de clase. Esta ubicación, bueno, llamamos aquí esa función crear lista de clases con su ubicación para que cree la variable lista de estudiantes, y con ella, al tener la lista de estudiantes como un data frame, empieza a hacer el trabajo de llamar a cada uno de los estudiantes. Entonces hasta aquí vamos a dejar esas dos. Creo que de esta manera nos puede funcionar muy bien. Vamos a ver, aquí le vamos a dar a este programa control S y volvemos a nuestra presentación aquí para llamar a los estudiantes, y vemos de que nos dice que en este caso no se ha definido un name error sobre el nombre de llamar a estudiantes, no está definido, y es que para llamar a esos estudiantes debes de crear la lista de estudiantes, luego llamar a los estudiantes, luego dar la ubicación y por último ahí sí llamar. Entonces aquí por ejemplo llama a uno de los estudiantes, y ahora el modelo general de estas clases para la formación de estructuras de datos en la Universidad de Antioquia es el modelo de aprendizaje invertido o aula invertido. Aquí lo vamos a llamar aprendizaje invertido. Aprendizaje invertido, que me gusta también llamarlo mejor así. Y pues él nos lleva a una infografía que nos resume ese modelo que fundamenta todas esas clases, en el que muestra que el Flip Learning o aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera de clase y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad, en las que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. A mí nos muestra entonces, según este modelo, fuera del aula que planea el profesor y en el aula que realiza el profesor, según este modelo, y también fuera del aula que hace el alumno y en el aula que se propone desde este modelo que haga el alumno. En el que, por ejemplo, en este modelo en el aula ya lo que realiza el estudiante son actividades como debates, exposiciones orales, informes, diarios de aprendizaje y hacer cuadernos de trabajo colaborativo. Recibe retroalimentación del profesor y accede a las actividades previas facilitadas por el profesorado. Bueno, entonces así ya seguimos. Después de mostrar el modelo que fundamenta, vemos que entramos al tema de esta clase, que es las tuplas o tuples, que son la estructura de datos, la segunda estructura de datos que queremos presentar de Python, en la que ellas son como estructura de datos diferentes a las listas, porque una vez creadas no pueden ser modificadas. Y una tupla es una secuencia de longitud fija o un objeto de Python de longitud fija, es decir, no tiene método append como las listas, en las que la longitud puede ser aumentada agregándole más elementos a la lista con el método append. Pues las tuplas no lo tienen. Entonces aquí nos muestra esta afirmación de Wes McKinley, que las tuplas tienen longitud fija
y son secuencias inmutables. Son secuencias mutables, es decir, no podemos cambiar los elementos una vez creadas, no podemos cambiarlas con el operador de asignación, los elementos que hacen parte de la estructura de datos o los datos que hacen parte de la estructura. Y un modo fácil de crear una tupla nos lo muestra él, y es simplemente escribir los datos y con el operador de asignación asignarlos a una variable. Entonces, cuando tienes un montón de datos separados por coma y los guardas en una variable, él en esa variable lo va a guardar como una tupla. Entonces, siempre que hagamos esto, así como muestra aquí este código, él lo va a hacer así. Entonces, vamos a hacerlo como en la práctica, y es, me voy a ir a bueno, puede ser en el escritorio, creamos un nuevo cuaderno de práctica, de codificación, y cómo creamos una tupla. Pues simplemente creamos, por ejemplo, datos, que va a ser la tupla, y en ella van a ir ¿qué datos? Pues el 4, el 5 y el 6, y el 7. Entonces cuando así ya los crea, y mire que type de datos es que es una tupla, un tuple, y si quieres ver esos datos te los muestra sin este igual como una tupla, es decir, con una estructura delimitada entre paréntesis. Las tuplas entonces son estructuras de datos delimitadas entre paréntesis con las características que hemos dicho hasta ahora. Aquí vamos a cerrar este, aquí ya para la práctica. Aquí está el cuaderno que estamos viendo, y este para la práctica de esa codificación. Luego también nos dice Wes McKinley que cuando definimos tuplas es una expresión, cuando definimos tuplas de una manera más complicada es necesario incluir los paréntesis, como en el siguiente ejemplo, y nos muestra que yo, por ejemplo, puedo hacer nested tap, es decir, tuplas anidadas. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente le doy unas tuplas como datos guardadas en una variable. Entonces así él va a guardar en una nueva tupla estas dos tuplas, en una nueva tupla estas dos tuplas. Por eso nos va a aparecer entonces así. Entonces miremos en la práctica. Y yo tengo tuplas anidadas, pues creamos la variable sin dejar espacios, sino con guión bajo, y ponemos una primera tupla que tenga elementos 1, 2 y 3, coma, una segunda tupla que tenga elementos 6 y 7. Entonces, ¿qué hace él? Pues cada una de estas tuplas va a ser un dato, y esos dos datos los va a guardar en una nueva tupla. Entonces le damos Shift Enter, y si le decimos tuplas con tabulador, tuplas anidadas, si le damos Shift Enter nos lo va a mostrar, y mire que nos muestra, nos delimita entre paréntesis a una colección de dos tuplas. La primera tupla con 3 elementos y la segunda tupla con 2 elementos, el 6 y el 7. Entonces así nos creó una tupla de tuplas, de ahí el nombre de tuplas anidadas, nested tap. Y también podemos convertir una secuencia, cualquier secuencia o iterable, a una tupla utilizando la función tuple. Entonces pues eso lo podemos hacer así, simplemente llamamos a la función tuple evaluada en una lista de Python, por ejemplo. Entonces aquí, si dices llamamos a la función tuple con minúscula, control más, y la evalúas, es decir, entre paréntesis pones a la lista de valores 6, 7 y 8, y así esa lista la va a transformar en una tupla. Entonces así la que era una lista ya se convirtió en una tupla. Entonces lo que hace la función tuple es hacer conversión de tipos. Una lista la convierte en tupla, por ejemplo. Y también lo va a hacer con cualquier otro iterable, como lo afirma Wes McKinley.
Y también la top, si otro iterable, por ejemplo, con una cadena de caracteres, pues con la función tuple lo va a convertir en qué. Pues miremos, entonces aquí le decimos la función tuple aplicada a un iterable que sea un string. Entonces delimitado, vamos a ponerle a marco, y miren que lo que crea es una tupla con los componentes, con las cadenas de caracteres componentes de la cadena donde fue evaluada la función tuple. Entonces así la función tuple crea una tupla, pero separando cada uno de los elementos del string, del iterable. Entonces las listas y los strings son iterables, o son colecciones de datos que usted las puede recorrer una a una de manera ordenada. Y a eso lo llamaremos en Python iterable. Bueno, entonces también podemos acceder a los elementos de una tupla con paréntesis cuadrados o corchetes, square brackets, como lo llama Wes McKinley. Y recordando que como en C, C++ y Java y otros lenguajes, las secuencias son indexadas desde cero en Python. Entonces, para acceder al primer elemento, accedes con el índice 0, no con el índice 1. Para acceder al segundo elemento, accedes con el índice 1, no con el índice 2. Entonces miren que aquí, por ejemplo, de la tupla, acceder al primero es con el 0. Aquí, por ejemplo, lo puedo crear. Vamos a crear tab. Y tab, que es tuple. Tuple, llamando la función tuple de la cadena marco. Entonces así, si le digo top de 0, me va a dar la M. Y si quiero el segundo elemento de esa cadena, de esa tupla, me va a dar la A. Y el tercer elemento me va a dar la R. Y el tercer elemento entonces va a ser con el índice 2. Pero recuerde que en Python se indexa desde 0, como en C, C++ y Java. Y mientras que los objetos almacenados en una tupla, bueno, pues los que sean mutables en una tupla, entonces usted puede modificarlos. Si ellos son mutables, mientras que la tupla es inmutable, si ella tiene algún elemento inmutable, pues será ese sí lo podrás cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí, si creas una tupla con la función tuple aplicada a esta lista, recuerda que la lista sí es mutable, va a convertir a tab en una tupla. Entonces así usted puede ver, hagamos la práctica de que si creas la variable tab, bueno, pongámosle variable con nombre variable, que sea tuple de un iterable. Entonces un iterable que sea marco. Entonces la variable una variable está la tupla con las letras que hacen parte de mi nombre. Y si yo quiero cambiar algún elemento que hay ahí, pues no lo voy a poder hacer. Entonces, por ejemplo, si yo digo de variable el primer elemento, cámbialo con el operador de asignación por un número, él me va a decir que hay un type error y que las tuplas no permiten, no soportan asignación de elementos. No se le puede asignar o cambiar los elementos a una tupla. Pero si de pronto en esa tupla hubiera algún elemento que sí sea modificable, ese sí lo puedes modificar. Entonces creemos una variable 2 que sea una tupla en la que, ¿cómo la creé? Pues creo de una lista que tenga al 1, al 2, al 3, y pongamos que otro elemento sea una lista de con el 4 y el 5. Entonces así la variable 2, ¿qué será? La variable 2, pues la variable, aquí le ponemos variable,
La variable 2 va a ser una tupla que tiene un elemento modificable, que es el primero, segundo, tercero, cuarto elemento. El cuarto elemento es una lista de Python. Las listas de Python son elementos modificables. Entonces, a ese que tiene índice 0, 1, 2, 3, ese que tiene índice 3 en variable 2, el que tiene índice 3 es modificable. Entonces, le puedes decir append agréguele a esa lista pues el 6. Entonces así él perfectamente lo hace y ya usted dice, bueno, variable que era una tupla, pudiste modificar un elemento que era modificable en esa tupla. Entonces aquí le ponemos variable 2 y nos lo muestra y vea que ahora sí, el que era un elemento que tenía solamente una lista que tenía 2 elementos, ya tiene 3. Entonces, a pesar de que las tuplas son inmutables, si tiene algún elemento si contiene algún elemento mutable, ese elemento sí va a ser mutable o cambiable. Bueno, entonces, después de eso, eso es todo lo que hemos hecho. También nos dice que usted puede concatenar tuplas usando el operador plus o más o de adición, y así tendrá una tupla más larga, o producirá una tupla más larga o más grande. Pues bueno, veámoslo en la práctica. Uno diría así: si tengo una tupla y le agrego otra, entonces una tupla que tiene al 1 y al 2, y le agrego con el más a una que tiene al 3 y al 4, voy a obtener una tupla que tiene al 1, 2, al 3 y al 4. Así usted concatenó tuplas en una sola tupla. Concatena tuplas en una sola tupla. Aquí también podemos multiplicar una tupla por 4. Miremoslo entonces, aquí lo vamos a ver, y es en la práctica. Uno dice, si tengo una tupla que tiene al 1 y al 2, puedo multiplicar por 4 esa tupla y obtengo una tupla más grande que se formó simplemente repitiendo los datos 4 veces, los datos de la tupla 1, 2. Entonces es una manera, multiplicar por 4 lo que hace es constituir una nueva tupla con la repetición de los datos. Y él nos hace un comentario bastante interesante alrededor de este fenómeno, y es que note que los objetos no son copiados, solo las referencias de ellos. Entonces, que los objetos no son copiados en sí mismos, pero sí las referencias de ellos son los que son copiados. Y también podemos ver cómo desempaquetar tuplas utilizando el operador de asignación de Python, que es el igual. Entonces aquí podemos ver que cuando tengas una tupla A que tiene al 1, al 2 y al 3, que tiene esos datos, entonces usted puede desempaquetar esos datos. Mire que si usted le pide a A, él te va a dar el paquete completo. Y si quiere desempaquetar, usted puede decir X, Y y Z. Asignemos a X el primer elemento, a Y el segundo elemento de A, y a Z el tercer elemento. Entonces así desempaquetas con el operador de asignación para que X sea el primer elemento, Y sea el segundo y Z sea el tercero. Entonces así, eso es lo que entendemos como unpacking tuples, desempaquetando las tuplas. Y aquí también él nos muestra que uno puede también desempaquetar algo que está dentro de la por ejemplo, uno tiene esta tupla que tiene una tupla adicional. Entonces puedes desempaquetar también en los dos primeros elementos en A y en B, y los terceros y el cuarto, y bueno, la otra tupla, sus elementos desempaquetados en los elementos C y D. Entonces así
puedes desempaquetarlo y viendo que así ya quedaría uno de los datos que estaba dentro de la segunda tupla, la tupla interior, sacar ese 7. También esta funcionalidad hace que usted pueda hacer swap o intercambios en los nombres, en las variables. Es decir, aquí, por ejemplo, si A y B son dos variables que asumen el valor de 1 y 2 respectivamente, podemos intercambiar el valor asociado a A, que es el 1, y el valor asociado a B, que es el 2, intercambiarlos de tal manera que A asuma el valor de B y B asuma el valor de A con esta instrucción: A, B será igual a B, A. Y así él puede hacer el intercambio. Ahora ver que A ya tiene el 2 y B ya tiene el valor asociado del 1. Los intercambiaron sus valores. Entonces ese swap lo puede hacer gracias a las propiedades de las tuplas, de poder desempaquetar lo que en ellas está guardado. Entonces aquí es como estoy diciendo que desempaqueto lo que está guardado en esta tupla B, A, lo que está guardado en la tupla. Antes, en otros lenguajes, lo que tendría que hacer para hacer esos intercambios es crear una variable temporal. Pues usted tendríamos, aquí tenemos de que A en este momento es 2 y que B es 1. Ahora, si queremos volverlo a intercambiar a la antigua, se crea una variable temporal, temp, en la que guardabas A, el valor que tenía A, que en este caso es de 2. Entonces guardan la variable temporal. Luego B toma el valor de A. Entonces así estamos intercambiando. Entonces llevamos el valor de A, lo tenemos guardadito. Ahora ya después de que A ya lo tengamos guardado en T, en la variable temporal, ese valor de A ya puede ser modificado por el de B. Ya puede ser modificado y no perdemos la memoria de él. Y luego B asuma el del temporal, que era el que tenía el valor de A, temp. Y así ya tiene el valor de 1 y B ya tiene el valor de 2 como tenía originalmente. Entonces antes había que hacer para esos intercambios o swap el uso de la variable temporal para guardar el valor en una de las variables temporalmente mientras se modificaba el de esa variable por el de la segunda, sin que se perdiera memoria. Ahora nos muestra por esas funcionalidades de Python tan buenas, y también nos dice, por ejemplo en este caso que tenemos una lista de tuplas, de 3 tuplas, él nos dice que con el ciclo para, usted puede moverse por cada una de las tuplas de esa lista y en cada iteración nos muestre cada elemento. Entonces nos vaya mostrando con este código, nos vaya mostrando todos los elementos en cada una de esas tuplas. Entonces en la primera iteración nos va a mostrar el primer elemento en cada tupla, el 1, el 2 y el 3, después el 4, el 5 y el 6, y luego el 7, el 8 y el 9. Es decir, que se fue yendo por cada una de las tuplas. Miren que, o sea que primero recorrieron a la primera tupla, luego a la segunda y luego a la tercera. Queriendo decir entonces que en cada iteración recorrió cada una de los elementos, cada una de las tuplas, utilizando pues la sentencia format sobre las variables, y aquí poniéndole estos usos de estos paréntesis. Vamos a quitarle los números, a ver si es necesario que tenga esos números para que corra igual. Dice que sequence no está definido, entonces definimos la secuencia, la lista de
y aquí mostramos de que no hay ningún problema. El 1, el 2 y el 3 no hay que ponerle esos números, no era necesario. Esa es una manera de que cuando utilizas la función print le das una cadena y con punto format dentro de esa cadena puedes modificar valores, poniéndole las variables que van a ir controlando esos valores, y así ABC moviéndose en sequence. Entonces en CQ pues va a hacer que se mueva por cada uno de los elementos de esa lista, que es cada uno de esos elementos son tuplas en este caso. Y él también aquí nos va a mostrar cómo cuando tienes aquí que creó esta tupla de valores, pues cómo podemos entrar, bueno, desempaquetar solo 2 de los valores y el resto queden por aparte. Entonces miren que hagámoslo en la práctica. Entonces creamos por ejemplo unos valores que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí vamos a tener una tupla bastante grande. Miren que sí, valores, una tupla. Y si queremos desempaquetar solo los 2 primeros, le ponemos A, B, asterisco rest igual a valores, y así él nos va a tomar en A y B los 2 primeros y el resto queda por aparte. Entonces mira, aquí nos va a quedar A va a ser el primer elemento que tenía y B va a ser el segundo elemento, y ya valores tiene todo, y el resto rest va a ser el resto. Entonces así en la variable rest va a guardar el resto de los valores, Esa es una manera de tomar de una tupla sola parte de los elementos y el resto dejarlos por aparte. De esas funcionalidades que nos tiene Python. Aquí ya nos tenemos, aquí le podemos cortar la línea, y ya otra de las cosas que él nos va a mostrar es que borramos todo esto que ya no lo necesitamos aquí. Entonces y ahora en el próximo video vamos a aumentar también en esta clase el estudio sobre los métodos asociados a las tuplas. Recuerda que los métodos asociados a las tuplas son en realidad funciones destinadas a manipular las tuplas, esas estructuras de datos. Entonces ya al menos conocimos cómo crear tuplas con Python y cómo acceder a su información y cómo eso nos permite hacer swap en Python, hacer esos swap o intercambios de valores asociados a 2 variables. Muchas gracias.